Hola a todos, mi nombre es Karen, soy psicóloga, soy neurodivergente, soy una adulta con altas capacidades, autismo y TDAH. Mi historia comienza desde la infancia, me detectaron altas capacidades cuando yo tenía 8 años y la verdad no entendía muy bien qué era ni tampoco por qué se había dado, pero luego de muchísimos años esta identificación cobró sentido y hoy quiero contar un poco que mi historia comienza incluso desde antes de esa identificación. Me identificaron en una escuela pública, yo soy argentina, de un pueblito de Santa Fe, y algo que pasaba o sucedía, esto de ser distinta, diferente, era muy disruptiva al lado de mis compañeros, y me pasaba de que no entendía por qué mis compañeros quizás no entendían algunas cosas, o yo sí, o porque la maestra iba muy lento, cuando en realidad quizás iba a la forma que tenía que ir o que correspondía. Eh, una niña muy curiosa, que esa curiosidad también la llevó a identificar hoy por hoy cosas que aún recuerda desde muy pequeña, como en el jardín, dentro de este ser distinta, diferente, o sentirme distinta o diferente. Algo que me ocurría con mucha frecuencia es que yo veía a los niños chiquitos, me llevaba mucho mejor con los adultos que con los niños de mi edad. Sentía que eran bebés, cuando en realidad teníamos la misma edad, pero en mi cabeza yo sentía que era mayor, que era más grande. Y fue un peso en gran parte sentirlo de ese modo, porque en realidad teníamos la misma edad, no había edades diferentes, pero sin duda había otro cerebro, un pensamiento muy divergente y un desarrollo muy divergente. Una infancia que sin dudas atravesada por una necesidad de crecer rápido, de observar, de adaptarme y sostener espacios que quizás no eran los adecuados para mí, y que eso ha gatillado sin dudas sin saber que era por estas neurodivergencias. Efectivamente era diferente, no solo porque lo era y porque tengo una condición del neurodesarrollo, sino porque yo sentía que había algo malo en mí y que todo el tiempo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo saco? ¿Qué está pasando? Y algo de todas estas preguntas pudieron ordenarse con esta identificación, donde recuerdo que estaba la bibliotecaria, mi mamá y otras profesionales del equipo directivo de esa escuela, donde dicen, bueno, Karen es superdotada. Y yo dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Cómo me lo saco? Y ahí entendí que esta sensación que había tenido desde muy chica tenía un motivo. Pero lamentablemente, como la información demora en llegar y también los acompañamientos demoran en llegar, no supieron cómo manejarlo o qué hacer para acompañarme. Pero dentro de esas intervenciones sí existió la posibilidad de ir a un taller de arte, taller del cual fui becada, porque era un taller, bueno, muy prestigioso en la ciudad, taller del cual económicamente mis padres no podían solventar, y un taller que me dio una gran identificación, porque en ese espacio no solamente me encontré atravesada, sino que pude conectar con otras personas neurodivergentes. Y ahí me encontré a mí misma. No solamente encontré mi lugar para ser yo sin tener que guardar silencio, sin tener que irme afuera del salón porque ya había hecho la tarea y estaba molestando, sino que me encontré porque vi otras personas con la misma mente, vi otras personas con otras neurodivergencias y pude ser yo misma. Algo de todo esto también en este ser yo misma que aparecía en este taller de arte, no aparecía quizás en los espacios educativos o en otros espacios, y me empecé a apagar poco a poco a medida que fui creciendo en la adolescencia, y parte de este apagarme era porque, bueno, yo había sido un problema, y como ya me habían retado o ya me habían dado una identificación, bueno, basta, no tengo que molestar. Que quizás no molestaba, pero el ser quizás tan curiosa o ser extravagante en algunas cosas o tener tanta, pero tanta inquietud de preguntar constantemente a los docentes por qué, cómo, cuándo, dónde, y hacer tantas preguntas, preguntas que a veces no tienen respuestas, sí agota y sí molesta al otro sin esas intenciones.
Entonces, durante esa adolescencia, esta curiosidad, esta llama se fue apagando poco a poco, y me llevó a tener mucha desgano en las actividades escolares, extracurriculares, y nivel que me aburría la escuela, me aburría ir, me aburrían mis compañeros, y ni siquiera me daba ganas de copiar, porque no me hacía falta también copiar, y en el normativo está mal porque todos tienen que copiar, y este mismo desgano y este no saber qué hacer con esta potencialidad, de esta neurodivergencia, también llevó a que me lleve muchas materias, lo cual esto también me parece importante mencionarlo, porque estaba frustrada, estaba enojada, estaba dolida y había algo dentro de mi historia que no lograba amigarse con esta identificación y no le encontraba sentido a nada. Todo era aburrido, nada era curioso, hasta que el aburrimiento me llevó a buscar por mis propios medios, por fuera de los espacios educativos, voluntariados. En estos voluntariados vuelve a encenderse esta llama de la curiosidad, ya cerca de los 17, 18 años, esta llama también de encontrar un sentido, no solo con lo que a mí me pasa, sino con por qué me pasaba lo que me pasaba con otras personas que eran neurodivergentes. Esto me parece no solamente hermoso transmitirlo, sino también fundamental para que las personas neurodivergentes puedan encontrar su pertenencia con sus pares o con otros. Yo soy una persona que viene de una familia donde se esfuerza muchísimo por llegar a las cosas que tiene, donde también fomenta el trabajo, fomenta el valor, fomenta el esfuerzo y no da nada por sentado. Si bien aprendí a hacer mi camino de una forma bastante solitaria, algo que siempre sostenía mi familia es buscar eso que te hace bien, buscar aquello con lo que no te sientas así apagada, porque obviamente, seguramente mis ojos, mi cara, transmitía el estar apagada o tomar las cosas de otro lugar, otro modo, y lo expresaba, quizás con mucha ansiedad o con pensamientos más de tristeza o estando deprimida incluso. Entonces, estas primeras experiencias donde pude habitar estos espacios artísticos me llevaron a buscar voluntariados que tengan que ver con discapacidad, con neurodivergencias, y también me enseñaron a ver las cosas con sensibilidad, desde otro lugar, donde puedo entender que el sufrimiento es parte de todos los seres humanos y que en los momentos que también hice mucho silencio, yo también estaba sufriendo, yo también sufría, y ese silencio no sabía cómo manifestarlo o tampoco sabía cómo hacer para que alguien me acompañe. Parte de esa inscripción, un poco desde mi dolor, un poco desde estos acompañamientos de esta chispa que sentía trabajando con otras personas neurodivergentes, fueron, sin querer queriendo, lo que hoy me llevan a mi vocación, que es comprender y poner palabras, no solamente a lo confuso, sino también a lo doloroso y también a aquellas cosas que sí producen felicidad. En cuanto pude un poco volver a encontrarle sentido a esta identificación, siempre con vergüenza, porque es algo que también debo admitir, aunque quizás no me gusta admitirlo, que me costó mucho poner en palabra que soy neurodivergente y cuáles son mis diagnósticos o mis perfiles, por el estigma, ¿no? Por también el pensamiento del otro, porque otra persona a veces puede juzgar sin saber y sin conocer, o porque conoce a una persona que es distinta, cuando en realidad todos somos distintos y cada persona transmite las cosas de su lugar y nunca una experiencia va a ser repetida a la de otra. Mi vocación sin duda estuvo atravesada por esta sensibilidad y por parte de esta historia que quedó de algún que otro modo trunca, y yo dije, bueno, pero ¿qué pasa con todas las personas que sienten que no encajan? ¿Qué pasa con todas las personas que no entienden los vínculos? ¿Qué pasa con todas las personas que no entendemos los procesos internos en nosotros mismos o en otros? Y ahí marcó mi recorrido a estudiar psicología y el estudiar también ser docente, y por esta curiosidad constante. A mí las cosas que estaban en la facultad no me alcanzaban. Yo decía, bueno, pero sí, estudiamos esto, pero no alcanza. O sea, ¿qué pasa con todas las personas que no entienden lo que les pasa? ¿Por qué no lo estudiamos? Y ahí me acompañó siempre esta palabra donde dije, bueno, si no somos las personas quizás las que estamos fallando, las que no encajamos, es el sistema.
porque el sistema no sabe leernos, no sabe acompañarnos, no sabe adecuarse a personas neurodivergentes y tampoco sabe cómo incluirlos en las currículas de las formaciones. Yo soy egresada de una casa de estudio, universidad pública en Argentina, donde allí tengo, 2 títulos universitarios, y nunca en toda la trayectoria de estas 2 carreras universitarias se nombró o se habló de neurodivergencias como las conocemos hoy por hoy desde un modelo social. Sí se han dado patologías, bien, pero desde el lugar de tener que cambiar conductas y reparar conductas y no desde el entendimiento y aceptación, que es lo que hoy por hoy pedimos muchas personas neurodivergentes. Y algo que también me hizo hacer esta curiosidad y esta inquietud es formarme en distintos modelos terapéuticos, en distintos enfoques, hacer muchísimos diplomados y trabajar constantemente con personas neurodivergentes como una figura de acompañante terapéutica, de maestra de apoyo, en centros de día, talleres. Y ahí es donde yo sentía que otra vez la chispa, soy yo, persistió. Siempre persistió esa chispa de compartir espacio con personas neurodivergentes, pero yo desde otro lugar, desde otro rol, no como pares, sino siempre era aquella que era como la docente, la maestra, la que orienta, la que da el taller, y aún así me sentí una más. Esto siguió resonando, dando vueltas en mí por mucho tiempo, porque esta sensación de sentirte en casa la sentía en espacios con personas neurodivergentes y no la sentía quizás en otros tipos de espacios. Y con el tiempo y con la información y por sugerencia de una neuróloga con la cual tuve bastante acompañamiento por un tema de bombardeo auditivo, me lleva a explorar otra vez las entidades diagnósticas. Y recuerdo que ella por primera vez me dice, mira, con todo lo que te pasa, el problema del sueño, porque siempre tuve muchísima dificultad para dormir, y todo lo que manifestás, hay algo que para mí tiene que ver con aquel síndrome de Asperger, hoy por hoy sabiendo autista, y hay mucha hiperactividad mental, menciona ella, me manda a hacer muchísimos estudios, muchísimos, como 2 años estuvimos haciendo de todo, realmente muy, muy completo, evaluaciones diagnósticas, y algo que ella manifestaba también es que le dabas la sensación de que era un caso de una persona con dotación, donde yo ahí digo, sí, a mí me habían identificado a los 8 años, pero yo, claro, como no, lo verbalizaba, no lo hablaba, no lo contaba, no me lo creía. No solamente que no podía manifestarlo, sino que también no me lo creía, porque no sé qué era lo que tenía que creer, o no sé cómo tenía o debía sentirme con esa información. Bueno, cuando le digo que estuve esta identificación a temprana edad, me dice hubiésemos arrancado por ahí, pero fue a pasar, fue la identificación y listo, no se trabajó en ello, no tuvo un espacio de terapia donde comprender esta identificación, esta neurodivergencia, ni entender por qué tenía lo que tenía, porque yo quería sacarme esto que tenía. No quería entenderlo, abrazarlo y comprenderlo. Entonces realmente para mí fue muy valioso encontrar una profesional de esa índole donde explore y en la cantidad de exploración que ella hizo haya podido, digamos, por observación clínica pensar que podía hacer esta neurodivergencia. Y bueno, efectivamente, hace ya varios años, con todas estas series de chequeos y estudios, se detectan que también hay otras neurodivergencias, como lo son hoy por hoy todas las que tengo, porque tengo varias. Luego de eso, algo que a mí me hizo un antes y un después fue decir, ok, vuelve a aparecer esto en tu vida, Karen, algo tenemos que hacer, vuelve a aparecer en escena, y con esto que vuelve a aparecer en escena, hay que trabajarlo. O sea, ya no más esa historia del pasado como un comentario del pasar y pensar que tenés algo en la cabeza y no sabes qué, ni cómo tratarlo, ni cómo sacarlo. Vamos a llevarlo a un espacio para elaborarlo, trabajar y ver con este perfil las fortalezas y los desafíos y cuánto de esos desafíos hacen que yo esté muy estresada, cansada, que me da ansiedad y por qué también esto resuena a que vos te sientas mejor en el trabajo que quizás en un espacio con tus pares, con personas de tu edad. Claramente esto de ser neurodistintos, como dice Rita, era por mis identificaciones diagnósticas y porque a mí me daba quizás un alojo que en otros espacios no lo tenía. Con eso fui marcando mi destino profesional, ya más con formaciones, con diplomado, con posgrados.
donde me dé una mirada mucho más amplia, porque bueno, como bien dije, soy curiosa, en la facultad no estaban todas estas miradas. Entonces, ahí me agarraron muchos hiperfocos y me puse a hacer muchos diplomados y muchas formaciones. Es así que con el primer título yo ya tenía 15 diplomados. O sea, me agarró mucho hiperfoco en las neurodivergencias y bueno, ya sentía que estaba recibida mucho antes de recibirme efectivamente. Y agarré más trabajo y cada vez pasaba más tiempo con personas neurodivergentes y mejor me sentía. Que este es el punto a lo que quiero llegar. El poder compartir espacios con personas neurodivergentes me dio entendimiento, me dio comprensión, me dio alivio. Que eso es algo que quizás no estuvo presente por muchísimos años. Y ese alivio es un alivio que todos nos merecemos y es un alivio con el cual también tenemos que vivir entendiendo lo que nos pasa y sabiendo, ¿no? Personas neurodivergentes. Hoy por hoy trato de que este alivio que en aquel momento sentí siga persistiendo y que también pueda ir hacia otras personas. Hay muchas personas en donde no encuentran alivio, hay muchas personas en donde no hacen espacios con personas neurodivergentes y se sienten distintos, se sienten diferentes, se sienten incomprendidos y no pueden encontrar a alguien de su comunidad o a alguien que pueda ser un paralelo. El conocimiento es poder, es una frase muy cliché, pero realmente es real. Una entidad diagnóstica o una identificación diagnóstica es una herramienta, pero es una herramienta que debe ser utilizada para poder fortalecer lo que a uno le hace bien y no tratar de encajar o forzarse en aquello que a uno no le hace bien. El saber todo mi perfil neurodivergente no solo me hizo focalizarme mucho más en neurodivergencias, sino que también me enseñó a ser más amable conmigo misma y me enseñó a poder dejar de camuflar tanto o enmascarar tantas conductas en los espacios que quizás no me sentía cómoda o no me sentía al par como sí con personas neurodivergentes. Bueno, hoy por hoy, luego de toda mi experiencia personal, de todo mi recorrido en las neurodivergencias, no solo desde chiquitita, adolescente, adultez y hoy por hoy, sino que como veniendo de una familia neurodivergente, entiendo y abrazo las neurodivergencias de otro lugar. Entiendo que también muchas veces cuando hay un padre o una madre neurodivergente es difícil que pueda ver que a su hijo le pasa algo, porque le pasa lo mismo a esa persona y claro, no va a haber algo distinto porque también le pasa, también le sucede. Y todo este recorrido, sin dudas, fue lo que a mí me hizo buscar otra forma de trabajar, donde no buscamos normalizar las conductas, sino comprenderlas, validarlas, acompañarlas, ver el impacto de los valores en las personas, donde buscamos también construir un nombre, un entendimiento y que las personas puedan vivir, digamos, desde otro lugar sin tanta culpa o sin tanto castigo. Mi trayectoria profesional fue divino por muchos lugares. También, además de la docencia y de la psicología, me voy por el arte terapia. Y hoy por hoy me dedico, digamos, bien de lleno a trabajar para personas neurodivergentes como psicóloga clínica y haciendo también evaluaciones diagnósticas a personas neurodivergentes o con sospechas de ser neurodivergente. Hoy por hoy tengo un proyecto que se llama Construyendo Huellas, donde este proyecto no solamente es un espacio terapéutico y una forma de construir otra mirada desde la psicología, sino que es un equipo interdisciplinario que trabajamos online al 100%, con personas de todo el mundo, donde hay no solo psicólogos y neuropsicólogos, sino también psiquiatras y terapistas ocupacionales, y donde buscamos abrazar las neurodivergencias, donde buscamos trabajar desde un enfoque neuroafirmativo, donde trabajamos también con evidencia científica y sobre todo con una perspectiva humana. Porque si hay algo que necesitamos las personas neurodivergentes es la empatía y la perspectiva humana. Hoy por hoy, mi proyecto, claro, es seguir construyendo espacios donde estas diferencias no sean un problema a corregir. No sienta que esa Karen chiquitita tiene que salir del salón porque ya hizo todo y empezó a hacer barullo. Hoy por hoy quiero que sea una realidad distinta a comprender
y que no haya otra persona que viva esas cosas o experiencias traumáticas que viví y que pueda, quizás hoy por hoy, con las adecuaciones, entender que esa pequeña Karen necesitaba quizás otro tipo de contenido u otro tipo de intervenciones u otro tipo de espacios incluso para poder sentirse mejor y para no sentir que hay algo malo en ella. Porque no solamente era parte de la cátedra docente, donde decían, bueno, seguro Karen ya lo hizo, que pase Karen, sino también de los compañeros, donde muchas cosas se empiezan a dar por entendida o de forma automática porque hay algo que destaca o marca, y no siempre el destacar o marcar es positivo. No siempre las personas que destacan en algo, no importa si es por buenas notas o malas notas, pero no siempre les generan sensaciones o emociones positivas, y eso también es importante alojarlo. Hoy por hoy amo mi trabajo, estoy mucho más amigada con mis neurodivergencias y amo poder trazar huellas en otras personas y dejar huellas donde ayuden a otros a avanzar desde otro lugar y donde también estas personas que sospechan ser neurodivergente encuentren o identifiquen a sus hijos, pero lo identifiquen dándole herramientas y no solo una entidad diagnóstica, para que puedan vivirlo desde otro lugar mucho más amigable, como nos merecemos. Espero que mi breve recorrido o mi historia les haya resonado, y espero que si son neurodivergentes, abrazan su neurodivergencia, que entiendan los desafíos y las fortalezas de cada una, que lo puedan trabajar en un espacio terapéutico. Y si están en dudas o no de tener divergencias, los invito a que indaguen, los invito a que busquen conocerse y que también puedan entenderse desde un lugar más amable y más compasivo. Porque al fin y al cabo todos somos diferentes y todos merecemos tener un acompañamiento humano, ético y sobre todo donde podamos ser nosotros mismos sin máscaras, sin camuflaje y sin disimular cosas que no resuenan con nosotros. Ser quienes realmente somos es lo que nos hace mejorar nuestra calidad de vida.